Vamos a leer el relato titulado La leyenda del Cristo Elquino, que el escritor Daniel Toro Ponce ha incluido en su libro Relatos de mi tierra. La leyenda del Cristo Elquino. Domingo Zárate Vega nació a principios del siglo XX en el valle del río Hurtado, al interior de la ciudad de Ovalle, en el seno de una acaudalada familia. Su padre, un rico hacendado de Ovalle, se sentía orgulloso de su hijo varón, por lo que Domingo creció sin freno de ninguna especie. Fue un joven tarambana que poco a poco se farrió la fortuna de sus padres en jergas, en apuestas y en las patas de los caballos. Donde había carreras a la chilena, ahí estaba Domingo Zárate. Recorría el valle de Elqui y el valle del Limarí, apostando, jugando y en tremendas jergas. Tal vez pensaba que la fortuna de sus padres era inagotable y que la vida de ellos era eterna. Pero como todas las cosas de este mundo, lo primero que se terminó fue la fortuna. De pronto se encontraron viviendo en un rancho a la orilla del camino, prácticamente de la caridad pública. Fue tan grande la pena y desesperación de los pobres viejos que se fueron apagando al igual que un cirio. Primero la madre y al poco tiempo el padre. Ambos llenos de tristeza de ver la licenciosa vida de su hijo bien amado, que por la misma causa de ese malentendido amor fueron incapaces de siquiera llamarle la atención, de hacerle ver que por su culpa morían en la miseria. Domingo recién, cuando se vio solo, sin familia ni amigos y en un estado de miseria suma, comprendió el profundo error que había cometido. Esto lo hundió en un doloroso estado de remordimientos y mucho de rechazo a sus semejantes, explicándose esto en el cambio que tuvo la sociedad hacia él, junto al cambio social de su estatus. Cuando fue rico y generoso, le sobraban los amigos, y cuando llegó la miseria, desaparecieron todos. Domingo, con todos estos sentimientos encerrados en su pecho, se internó en los más profundos cañones cordilleranos, conviviendo con una humilde familia de crianceros de cabríos, y para purgar las faltas cometidas, se pasaba los días leyendo las Sagradas Escrituras. Así pasó Domingo varios años de su vida, tratando de olvidar la inmensa deuda contraída con sus difuntos padres y, por otro lado, de ahogar sus remordimientos, aprendiendo y memorizando cada pasaje de los sagrados evangelios. Fue así como Domingo le encontró un nuevo sentido a su vida. Se convirtió en el nuevo Mesías que le entregaría un mensaje de arrepentimiento a toda la sociedad. Un día cualquiera, del año 1927, Domingo Zárate Vega apareció predicando en el corazón de la cordillera, en el caserío llamado Alcohuas, en el valle de Elqui, autoproclamándose como el nuevo Cristo, el Mesías prometido, el enviado de Dios para salvar a la humanidad, predicando el Evangelio, tal cual lo hiciera Jesús 2000 años antes, recorriendo ciudades, pueblos y aldeas a pie, calzado con unas sandalias de cuero bruto, vestido con un sayo o túnica café, con una cabellera y barbas que no se cortaba hacía años, y representando más o menos la misma edad que tenía Jesús al morir. Domingo Zárate, o el Cristo Elquino, como se le comenzó a llamar, no predicaba la redención del pueblo, solo llamaba al arrepentimiento, porque si no se arrepentían, les auguraba grandes males y catástrofes a los hombres.
todo el arrepentimiento suyo lo había volcado a toda la sociedad, y el dolor que él ha sufrido lo sufrirían todos los que no se arrepentían. Sucedió que en ese mismo periodo el mundo financiero sufrió la primera gran debacle económica internacional. Ningún país se salvó de sufrirla y el nuestro no estuvo ajeno a ella. Pararon las salitreras y casi todas las industrias, llenando de cesantes el mundo del trabajo y de albergues las ciudades. Junto con el hacinamiento que había en ellos, florecieron las pestes, viruelas, sarnas, granos, piojos, etc. Todo esto, sumado a la ignorancia y analfabetismo, hacía que fueran pocos los esfuerzos del pueblo para salir de esta terrible situación. Entonces, las profecías predicadas por el Cristo el Quino, en medio de todas esas calamidades, cobraban visos de realidad en las mentes de esos sencillos aldeanos, los que le seguían a todas partes. Él, a medida que fue viendo el éxito de su campaña, elevó el acento apocalíptico de su mensaje, profetizando el fin del mundo. Arrepentíos que el fin está cerca. A la gente ya no le interesaba nada, solo salvarse, estando cerca del Cristo. Por otra parte, Domingo Zárate convenció a unos paisanos suyos, vale decir, gente del río Hurtado, para que lo acompañaran en esta aventura. Y fue así como llegaron a vivir con él varias familias en el pueblito satélite de Vicuña, llamado Hierro Viejo, donde instalaron su cuartel general. El Cristo el Quino, en su afán de seguir los pasos del Jesús bíblico, formó también la Sagrada Familia, con la Virgen María, San José y los apóstoles, manteniéndose con las ayudas voluntarias que erogaban los vecinos del valle. Llegó a tanto el fervor de la gente por seguirle y demostrarle su amor y creencia, que abandonaban sus trabajos, casas y cosas, que los notables de Vicuña decidieron tomar cartas en el asunto y, encabezados por el señor alcalde don Óscar Muñoz, profesor de la escuela de la ciudad, y el cura párroco don Tomás Guillermo Álvarez, se decidió llamar a un cabildo abierto, donde se acordó enviar a prisión al ya famoso Cristo el Quino, acusado de agitador y suplantador de personalidad, lo que prestamente se hizo efectivo, siendo buscado y apresado por la policía uniformada. Pero al parecer, los cargos que se le hicieron ante la justicia no fueron muy contundentes, porque al poco tiempo el tribunal decretó su libertad. Además, que tan impopular medida solo había logrado que aumentaran los simpatizantes del Cristo el Quino, los que también presionaron para que fuera dejado en libertad. Después de eso, Domingo Zárate, agraviado y resentido, aumentó el calor de su mensaje. Si no se arrepienten, el castigo de mi Padre será más terrible y ejemplar. La mayoría de los habitantes del valle tiemblan y esperan con santo temor sufrir las consecuencias de haber apresado a ese ser divino, que a pesar de no hacer milagros, es capaz de avisorar el futuro, lo que según ellos quedó demostrado al producirse el año 1939 el terrible terremoto de Chillán, que destruyó esa ciudad, afectando a todo el país y además dejó a miles de muertos. El Cristo el Quino aprovecha el terrible movimiento telúrico para reiterarles sus incendiarios mensajes sobre la ira divina por culpa de su falta de arrepentimiento. Sus seguidores, día a día, aumentan más y más, y en la misma medida,
él se va compenetrando más y más de su divinidad, hasta que un día decide demostrarle a sus seguidores del poder que le ha otorgado el Padre Dios, citando a los pobladores a su cuartel general en el pueblito de Hierro Viejo para mostrarles que es hijo de Dios y que ha sido enviado para salvarlos. El día, a la hora y en el lugar indicado, se congregaron cientos de personas, ávidos de presenciar el milagro prometido. Domingo Zárate se presenta con la Sagrada Familia, esto es, la Virgen María y San José, su secretario del Pino y sus apóstoles, todos vestidos con sayo o túnica café, a la usanza judía de 2000 años atrás. La muchedumbre observa con expectación cada movimiento del Cristolquino, esperando con ansiedad el milagro ofrecido. Domingo, manteniendo una escena de gran solemnidad, teatralmente imparte una bendición a sus seguidores y con la misma solemnidad trepa por una escalera lentamente, tratando de ser lo más liviano y etéreo posible, subiendo algunos metros a un álamo hasta alcanzar una pequeña plataforma que previamente había mandado a construir en el árbol. Desde ese lugar, dominando con la mirada a las silenciosas personas ahí reunidas, les predicó con su habitual verborrea el mensaje relativo al arrepentimiento y los castigos divinos, más el cercano fin del mundo. Después de eso, el Cristolquino, en forma de supremo fervor, alzó sus manos al cielo, pidiendo en voz alta al Padre Dios le diera fuerza y poder para demostrarle al mundo que era el Mesías prometido. Luego, dirigiéndose a la muchedumbre, les dijo: ahora seréis los testigos de un milagro. Empinándose en las puntas de sus pies y sus brazos extendidos, imitando las alas de las aves, Domingo se lanzó al espacio. La gente, persignándose, lanzó un ¡oh! De admiración y respeto, que cuando lo vieron caer como una piedra, llegando a polvear al rebotar en el duro suelo, se convirtió para muchos en risa mal contenida. La Virgen y sus apóstoles corrieron a socorrerle. Recogiéndolo y medio aturdido, se lo llevaron a su casa. A causa de esta tragicómica aventura, se fue apagando la estrella del Cristolquino en el valle. Los pobladores ya lo tomaron más para la risa y dejaron de seguirle. De todas maneras, ya había entrado en el mundo de las leyendas del mágico Valle de Elqui. El Cristolquino siguió predicando su mensaje, llamando al arrepentimiento de la humanidad fuera del país, en la ciudad de Lima, capital del Perú, en La Paz, capital de Bolivia, etc., hasta que se convenció de su inútil predicamento. Ya nadie lo escuchaba y al parecer su propio arrepentimiento se había terminado, pues se acercó hasta el propio Vaticano para explicarle a su santidad el Papa la razón de su accionar en el mundo bíblico y solicitando el perdón por sus faltas, seguramente prometiendo también terminar con la suplantación del Mesías. El Cristolquino terminó sus días de vida en la ciudad de Santiago, siendo su muerte motivo de noticia de primera plana en la prensa nacional. Este fue el relato titulado La leyenda del Cristolquino, que el escritor Daniel Toro Ponce incluyó en su libro Relatos de mi Tierra.